Quisiera en primer lugar saludar a todos los asistentes y por supuesto felicitar a todo el equipo del Centro de Investigación y Desarrollo de Ecuador que hace posible este evento. Ahí hace unos minutos atrás estaba viendo también a Antonio Baque, a un amigo que tuvimos la oportunidad de compartir hace unos años atrás en Ecuador, así que espero que podamos reencontrarnos también en un futuro próximo. Yo voy a comenzar a compartir la pantalla y ya precisamente ya dar pie a lo que significa la presentación que tenemos preparada para el día de hoy. Bueno, básicamente lo que vamos a conversar en los próximos aproximadamente 45 minutos es una presentación que recoge un poco lo que nos ha tocado vivir, lo que nos ha tocado también visualizar desde la experiencia en los últimos años, no solamente acá en Chile, sino que también a nivel internacional. Y para efectos de este congreso, esta presentación se denomina Turismo MICE, Desafío para avanzar en sostenibilidad. Y tal como un poco lo decía la presentación, yo soy, bueno, Felipe Vera y actual, desde hace un tiempo atrás también soy un International Liaison Officer de la Academia de la OMT y también soy Green Destinations Representative para Chile. ¿Cuál es las claves básicamente para la sesión de hoy? Van a ser tres. En primer lugar, vamos a revisar un poco lo que significa el contexto mundial, por supuesto, la actividad turística y lo que tiene que ver con la pandemia del COVID-19. Posteriormente vamos a presentar algunas oportunidades y finalmente vamos a entregar algunos ejemplos de que precisamente cómo podemos avanzar en materia de sostenibilidad, por supuesto asociado al turismo MICE, pero también quisiera expandirlo, por supuesto, más allá de este segmento de la actividad turística. Entonces, vamos a comenzar con el contexto mundial. Bueno, el último barómetro de la Organización Mundial de Turismo, que precisamente proviene desde el Departamento de Inteligencia, Mercado y Competitividad de la OMT, fue entregado hace un par de días atrás, a finales de marzo de este año precisamente, y ya tenemos un panorama bastante claro de lo que ha sido la llegada de turistas internacionales desde enero del 2019 a enero del 2022. Como usted, por supuesto, sabe muy bien, la actividad turística prácticamente tuvo un stop a nivel mundial entre los meses de abril, mayo y junio del año 2020, en donde prácticamente la totalidad de los destinos turísticos a nivel mundial presentaban algún tipo de restricciones precisamente para su visitación. Si nosotros pudiésemos hacer un recorrido, ¿ya? Desde el punto de vista del tiempo, una línea del tiempo, nosotros veríamos de que los últimos meses con una llegada importante de visitantes internacionales, por supuesto, a nivel mundial, fueron los meses de junio, julio, agosto del año 2019, que corresponden, por supuesto, a el verano del hemisferio norte, principalmente Europa, que es, por lo demás, la región turística por excelencia a nivel mundial. Recordemos de que el año 2019 cerramos con prácticamente más de 1.500 millones de llegadas de turistas internacionales, ¿ya? Y las proyecciones para el año 2020 era un crecimiento de un 3%, ¿ya? Situación que por supuesto no se logró, ya que a finales del año 2019 comenzó la pandemia primero en Wuhan y eso ya comenzó a afectar precisamente la confianza de los visitantes y también de lo que significa los mercados emisivos receptivos a nivel mundial. Después tuvimos una caída dramática, por supuesto, desde el punto de vista de la llegada de turistas internacionales, tal como lo mencioné hace unos instantes atrás, ejemplificaba los meses de abril, mayo y junio del año 2020. Tuvimos un pequeño pic de recuperación en los meses nuevamente de julio, agosto, septiembre, básicamente por el verano del hemisferio norte. Nuevamente decaímos a finales de ese año. Año 2021 tuvimos un comportamiento un poco mejor, lo que significa nuevamente el verano del hemisferio norte, específicamente en los meses de julio y agosto, y ya nuevamente estamos en una situación de baja, por supuesto, de visitantes internacionales comparado, por supuesto, con lo que significaba el año de referencia desde el punto de vista de la pandemia, prepandemia me refiero, que es decir, el año 2019. Es decir, si nosotros pudiésemos tener esta conversación de acuerdo a las 5 regiones turísticas en las cuales se divide el mundo, es decir, Europa, Asia y el Pacífico, las Américas, África y Medio Oriente, nosotros podríamos ya tener bastante claridad en definir de que la región más afectada a nivel mundial desde el punto de vista de la llegada de una reducción o de una contracción desde el punto de vista de visitantes internacionales es, por supuesto, Asia y el Pacífico. Nosotros, en las Américas, podríamos subdividir esta región turística en 3 subregiones: América del Norte, América Central y el Caribe y América del Sur. En lo general, podríamos decir de que este año, ya en lo que va en los meses en lo que va de corrido del año 2022, pero en lo particular, en el mes de enero del 2022, comparado
con el mes de enero del 2021 y comparado con el mes de enero del 2020, nosotros estamos en la mejor posición a nivel mundial desde el punto de vista de la recuperación de la llegada de turistas internacionales. Es decir, el año 2020 tuvimos una contracción de un 68% respecto a las cifras del año 2019. ¿Ya? Ese fue el primer año de pandemia, por decirlo de alguna manera. El año 2021 tuvimos una contracción de un 62% y el año, en lo que van los meses que va de este año 2022, tenemos una contracción de un 52%, ¿ya? Ejemplificado específicamente en el mes de enero. Es decir, nosotros estamos en una mejor situación, eventualmente, como, insisto, como región de las Américas, para poder mostrar, por supuesto, nuestro aprendizaje, pero también, por supuesto, en ver cómo podemos recuperarnos de una manera responsable, de una manera sostenible, y también, por supuesto, ver cómo podemos utilizar todo el aprendizaje de estos más de 2 años de pandemia para una toma de decisiones futuras informada y, por supuesto, en concordancia con las necesidades de las comunidades locales. También solo hago mención, producto de que en América Latina, especialmente en Sudamérica, en lo particular tenemos todo un movimiento social en los últimos años en donde se hace aún más necesario, por supuesto, escuchar las necesidades de las comunidades locales, considerando que el turismo no es una actividad que esté exenta de problemáticas y dificultades. A nivel mundial, el promedio ya de contracción en los meses, si comparásemos los meses de enero del 2020, enero del 2021 y enero del 2022, corresponde a un 73% respecto a, por supuesto, el año de referencia prepandémico, vuelvo a repetir, año 2019, un 71% del año 2021, enero del 2021, y un 67% de contracción en enero del 2022, vuelvo a repetir, en concordancia con lo que significa el año de referencia prepandemia, es decir, 2019. Todo esto es, por supuesto, información, en la última información del barómetro de la Organización Mundial de Turismo de Naciones Unidas, que fue hecho público hace unos días atrás, ¿ya? Es muy, muy reciente por lo demás. También, y hace poquito, que también por supuesto estamos formando parte de lo que significa la encuesta de percepción del panel de expertos de la OMT para los próximos barómetros, ya se nos está preguntando de cómo podría eventualmente afectar el conflicto armado entre la invasión de Rusia a Ucrania y cómo podría afectar, por supuesto, a la recuperación de la confianza turística a nivel mundial, por supuesto, considerando de que actualmente es un conflicto que está solamente circunscrito a Europa, no obstante, lamentablemente, también lo digo, no tenemos claridad de cómo puedan avanzar en las conversaciones de paz y cómo eventualmente puede afectar esto al final del día a la recuperación turística en nuestro sector. Hay algunas voces que indican que la actividad turística podría, producto de este conflicto armado, podría demorarse un poco más, quizás al año 2025, inclusive algunas voces señalan, de presentar recuperaciones respecto a lo que nosotros consideramos prepandemia. ¿Ya? Dicho eso, en este año, en enero de este 2022, que fue también una conversación que existió en el panel de expertos de la Organización Mundial de Turismo, a nivel mundial, nosotros establecíamos de que en qué momento podría llegar una recuperación a niveles prepandémicos, y en el caso de las Américas, mayoritariamente, el discurso tiene que ver con que la recuperación a niveles prepandémicos no debiese llegar antes del año 2024 o inclusive podría demorarse aún más. ¿Ya? Es decir, este año 2022, próximo año 2023 y también 2024 van a ser años muy complejos para toda la cadena de valor del turismo, pero no puedo dejar de mencionar que van a ser años muy complejos, por supuesto, para todos los trabajadores del sector turístico que ya han visto afectados, por supuesto, sus ingresos en los últimos 2 años. También van a ser años muy complejos para los sectores de la sociedad que históricamente se han visto en segundo plano desde el punto de vista de todo lo que significa el respaldo a sus acciones, jóvenes, principalmente recién egresados de las carreras de técnicos o profesionales de turismo, pero también las mujeres, ¿ya? Que son históricamente, vuelvo a repetir, los sectores de la sociedad que lamentablemente han quedado más atrás desde el punto de vista del respeto que se debe tener, por supuesto, a los trabajadores del sector turístico. Así que hay que prestar especialmente atención que van a ser años muy duros también para esos sectores de la población. A nivel mundial, nosotros podríamos decir también que entre el año 2023, año 2024 en adelante, mayoritariamente debiese llegar las recuperaciones a las 5 regiones turísticas en las cuales se divide el mundo, y quizás, lo vuelvo a repetir, eventualmente, si es que el conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania escala aún más, ¿ya?
eventualmente podríamos demorarnos un poco más, es decir, año 2025. Así que van a ser años muy complejos, años muy desafiantes, pero por supuesto eso nos tiene que colocar en una situación de revisar el trabajo realizado y cómo rápidamente ir generando gestión de crisis y riesgos en lo que respecta, por supuesto, a nuestro sector. ¿Cuáles van a ser las principales tendencias para este año? También de acuerdo a la última encuesta del panel de expertos de la OMT, básicamente para el caso de las Américas, ¿ya? Me voy a centrar en este caso solamente en el caso, lo que respecta a las Américas, va a ser mayoritariamente viajes domésticos, es decir, turismo muy cercano al hogar o bien, ¿ya? Turismo interno. En segundo lugar, actividades al aire libre, ¿ya? Actividades de productos basados en la naturaleza o turismo rural, básicamente por un tema de apertura de espacios y también por un tema de aforos, ¿ya? Y ya un poquito más atrás, reservas de último minuto, todo lo que significa la flexibilidad también desde el punto de vista de las reservas, pero también lo que significa la sostenibilidad, la autenticidad y la responsabilidad, ¿ya? Así que hay tendencias que, por supuesto, nosotros ya hemos estado viendo en los últimos años. No obstante, este año 2022 también van a estar con mayor fuerza presente en la toma de decisiones y por lo pronto también nosotros aprovechamos esta oportunidad para mencionarlo, para que por supuesto todos los tomadores de decisión y todos los participantes, por supuesto, de este Congreso vayamos compartiendo estas opiniones y podamos ver cómo nuestros territorios toman precisamente estas tendencias y las asocian dentro de su futura oferta de experiencias turísticas, pero también cómo aprendemos precisamente y cómo podemos hacer mejora continua, ¿ya? Que básicamente yo creo que uno de los grandes aprendizajes de estos últimos 2 años. El sector MICE ya ha sido uno de los primeros afectados por la pandemia, básicamente por el tema de aforos y de espacios, y puede ser también uno de los últimos en recuperarse, de acuerdo a Global Data, también un documento muy interesante que fue generado en julio de 2020, cuando recién estábamos en los primeros meses de aprendizaje de lo que significaba la pandemia. A ver, el turismo de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones, o el MICE, o el MICE, ¿ya? Fue uno de los primeros tipos de turismo en verse afectado definitivamente por la propagación global del COVID-19 y podría eventualmente ser uno de los últimos en regresar por completo a los niveles prepandémicos, ya que el dato que tenemos actualmente es que prácticamente un 40% de lo que significa llegada de negocios internacionales tuvo una contracción en los primeros meses del año 2020. Es decir, apenas comenzó la pandemia, ¿ya? En los primeros meses de pandemia, el sector de negocios, ¿ya? Los negocios, la llegada por el concepto de negocios internacionales tuvo una contracción inmediata de un 40%, y después, en los meses de abril, mayo y junio, cuando ya se cerró prácticamente la totalidad de o hubo una restricción mayoritaria de los destinos turísticos a nivel mundial, ahí prácticamente el turismo MICE fue el primero, mayormente impactado desde el punto de vista de todo lo que significó el cierre no solamente de la frontera, sino que también la cancelación de los eventos masivos, ¿ya? También es probable de que la demanda de turismo reuniones, tal y como nosotros la conocíamos pre-pandemia, pueda ser que nunca se recupere por completo, por la misma razón que estamos teniendo esta conferencia en estos mecanismos que estamos viviendo hoy día. Las plataformas en línea, hoy día yo estoy hablando desde la zona central de Chile, pero tenemos otros profesionales que están en el hemisferio norte, tenemos profesionales que están conectados de Ecuador y así sucesivamente. Es decir, el sector MICE, tal y como nosotros lo conocíamos previo a la pandemia, eso se ve muy difícil que se pueda recuperar por lo pronto en los próximos 3 a 4 años, ¿ya? Así que, a pesar de que, por supuesto, las exposiciones, las ferias comerciales son mucho más efectivas cuando se llevan a cabo desde el punto de vista de cara a cara, ¿ya? La parte presencial, también por un tema de la motivación de los asistentes y también, por supuesto, lo que significa la creación de las redes de contacto y también la evaluación y la experiencia personal y también de los productos y servicios que se ofrecen, las reuniones masivas, ¿ya? Que tienen que ver con este tipo de eventos, por supuesto, no existe una claridad concreta de cuándo a nivel mundial van a volver a ser lo que, insisto, eran antes. Y ejemplificado en esto, tenemos que el World Travel Market del año 2020, por primera vez en su historia, se realizó de manera virtual, que fue también un batatazo para nuestro sector. El AITB de Berlín, que es uno de los eventos de turismo a nivel mundial más conocido y también más masivo, más de 100.000 personas en los meses de marzo de cada año llegan a la mesa de Berlín precisamente a conocer qué está viviendo el mundo turístico. También se llevó a cabo de manera virtual el año 2021 y también este año 2022 se llevó a cabo de manera virtual. Entonces, si ya el World Travel Market y ya la ITB de Berlín están realizando este tipo de acciones, también significa un poco que puede ser una tendencia que, más que tendencia, puede ser ya la nueva normalidad.
Dicho esto, ahora este es el contexto mundial. Yo ahora voy a hacer un pequeño stop, voy a terminar esa etapa y ahora voy a comenzar con el capítulo, por decirlo de alguna manera, número 2, oportunidades. Es entonces que lo que nosotros creemos también desde One Planet y de todas las iniciativas de las que tengo el honor de formar parte, es que para entender de que si debiésemos o trabajar en una recuperación ordenada de nuestro sector, ¿ya? Todos los involucrados, todos los labores de la cadena de valor del turismo, debiesen trabajar tan pronto sea posible en 3 ámbitos fundamentales. El primero de todo es asociatividad, es decir, escucharnos, conocernos, comprender, ¿ya? Cuáles son los puntos de vista y ver cómo podemos llegar precisamente a acuerdos comunes. El segundo tiene que ver con comunicación. Cómo nosotros, cómo el sector turístico es capaz de precisamente comunicar a la opinión pública y también a profesionales que no directamente estén relacionados con el sector turístico la importancia de nuestro sector. Eso yo creo que es un tremendo desafío que históricamente ha tenido el sector turístico, pero que ahora más que nunca se hace patente y se hace necesario recalcarlo. Nosotros, y esto también es una opinión muy personal, creo que somos muy buenos, los que trabajamos en turismo, creo que somos muy buenos para hablar de turismo con personas que están en nuestra misma línea, es decir, con personas que trabajan en turismo, pero quizás no hemos sido tan efectivos para hablar de turismo y en especial de sostenibilidad con aquellas personas o con aquellos miembros de la comunidad local que, insisto, no tienen una relación directa con nuestro sector. Y en tercer lugar, y no por supuesto menos importante, sostenibilidad. ¿Ya? La sostenibilidad ya no puede ser considerada como un valor agregado y la sostenibilidad no puede ser considerada como un factor diferenciador en los territorios. Nosotros llevamos hablando más de 40 años, más de 4 décadas de concepto de sostenibilidad desde el World Conservation Strategy de 1980, pasando por el Our Common Future, la Comisión Brundtland de 1987, la Cumbre de Río de Janeiro de 1992, la Cumbre de Turismo Sostenible de Tenerife en 1995, la COP15 de París, perdón, bien digo, la COP26 ahora de Glasgow el año pasado, el año 2021, entonces llevamos prácticamente más de 42 años. Incluso si quisiéramos ir más atrás, podríamos ver leer el libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson, entonces tenemos mucha información respecto a lo que significa la sostenibilidad, pero a pesar de que hemos hablado tanto, la verdad los avances han sido muy insuficientes y eso también es una culpa que debiésemos, todos los que trabajamos en turismo debiésemos tenerlo muy, muy claro. Y también tenemos un tremendo desafío. Ahora, a la vuelta de la esquina, al año 2030, nosotros debiésemos ya estar precisamente logrando la consecución de los 17 ODS, ¿ya? Que es precisamente la agenda que nace el año 2015 y que busca que la sociedad en su conjunto, la sociedad humana, pueda comprender de que debiésemos trabajar en primer lugar buscando el bien común, ¿ya? Y para eso los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se pueden asociar, por supuesto, a nuestro sector. Desde el número 1, por supuesto, define la pobreza, hasta el número 17, alianzas para la consecución de los objetivos. A pesar de que el turismo puede dar respuesta a los 17 ODS, nosotros tenemos una relación más cercana con 3 de estos 17 ODS. El número 7, desde el punto de vista también asociándolo al turismo MICE, es energía asequible y no contaminante. Nosotros debiésemos como sector garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible, pero también moderna para todos. Siendo que el sector turístico requiere una aportación energética sustancial, el turismo puede ayudar o acelerar, más bien dicho, el cambio hacia energías renovables no convencionales, y también estas energías renovables no convencionales puedan ser capaces de aumentar su cuota desde el punto energético a nivel mundial, tanto intradestinos, por supuesto, como extradestinos. Si somos capaces de promover inversiones sólidas y a largo plazo en estas energías renovables, podríamos eventualmente ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mitigando de esta manera el cambio climático, que por lo demás ya ni siquiera debiésemos hablar de cambio climático, debiésemos hablar de emergencia climática, ¿ya? El número 12, producción y consumo responsable, tiene que ver con que nosotros debiésemos garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, siendo que el turismo, al adoptar prácticas de consumo y producción sostenible, podríamos eventualmente tener un papel significativo en esta transición hacia una economía más sostenible, valga la redundancia, pero para ello se hace necesario elaborar y aplicar instrumentos que puedan vigilar los efectos de nuestras propuestas, de nuestras apuestas, ¿ya? A fin de lograr un turismo que cree, en primer lugar, por supuesto, puestos de trabajos, pero también promueva la cultura y los productos locales, ¿ya? Y esto también tiene que ver un poco con el trabajo que es el programa del marco decenal,
de turismo sostenible, o también denominado en inglés el 10-Year Framework Program, que proviene también, por supuesto, de la Nación Unida, en donde se aspiran a desarrollar todas estas prácticas. En el caso del número 13, que es acción por el clima, tenemos que entender lo siguiente. Nosotros contribuimos al cambio climático. ¿Ya? Eso de que algunos profesionales de nuestro sector hasta el día de hoy siguen mencionando de que el turismo es una industria sin chimeneas, yo quiero también entenderlo de que o es por falta de conocimiento o también porque básicamente son muy positivos o son muy, o quizá no conocen la totalidad de los efectos de nuestro sector, efectos negativos, por supuesto. Nosotros contribuimos definitivamente al cambio climático, ¿ya? Y a la vez nos vemos afectados también por la emergencia climática. Por ello, es de propio interés de nuestro sector tener un papel protagónico en la respuesta a lo que significa la emergencia climática, reduciendo, por supuesto, el consumo energético, utilizando fuentes renovables de la materia energética, tanto en el sector del transporte, también como en el sector del alojamiento, y de esa manera el turismo podría también ayudar a abordar uno de los desafíos, pero por lejos más apremiantes que enfrentamos como sociedad. ¿Ya? Así que ahí la invitación es a adoptar medidas urgentes para paliar precisamente el cambio climático y todo lo que significan sus efectos. Directo o indirectamente, la totalidad de los destinos turísticos se van a ver afectados por el cambio climático, por la emergencia climática. Algunos más, otros menos. En el caso de nuestro país, Chile, nosotros tenemos una sequía que se arrastra por más de una década, ¿ya? Considerando que nosotros tenemos, por supuesto, la cordillera de los Andes y tenemos varios centros de esquí en la zona central del país, muy cerquita de la capital, Santiago de Chile. Bueno, ese segmento y esa oferta de experiencias turísticas que se venía ofreciendo históricamente, el turismo de esquí, el turismo de nieve, el turismo de montaña, ya no va a poder ser exactamente lo mismo de antes, porque por más de 10, con una sequía de más de 10 años, difícilmente vamos a volver a lo que era esa oferta anterior. Pero también estamos viendo problemáticas muy complejas respecto a la escasez hídrica y también, por supuesto, lo que significa el aumento de los niveles de los océanos y del Océano Pacífico y lo que significa también el daño a la infraestructura habilitante turísticamente hablando costera, ¿ya? Considerando que el mayor destino turístico de nuestro país, el cual voy a hablar en unos instantes más adelante, tiene que ver con una zona costera, en la región de Valparaíso, que está distante a algo así como un poco más de una hora desde la capital Santiago de Chile. Entonces, tenemos un tremendo desafío, no solamente acá en Chile, sino a nivel mundial, y de una u otra manera, les vuelvo a repetir, los destinos turísticos se van a ver o bien impactados por una escasez hídrica, o bien por una definición nueva de lo que significa una oferta de experiencia turística, o bien básicamente por la destrucción de infraestructura habilitante que ayuda a que el visitante, por supuesto, tenga una experiencia un poco más memorable. Entonces ahí viene la pregunta, ¿es este un momento de comenzar a trabajar o comenzar a tener una discusión respecto a un nuevo modelo económico en el sector turístico? Bueno, y es ahí donde aparece la economía circular, ¿ya? Y cómo la economía circular puede tener una relación, por supuesto, con el turismo MICE. Algunos recordarán que Kate Raworth, el año 2012, ya hace prácticamente una década, generó un modelo que se denomina la economía de la dona, ¿ya? O el modelo de la dona. Si algunos están más interesados en conocer al respecto, los invito a que googleen o que se informen un poquito más del Doughnut Economics Action Lab, el DEAL, que es una iniciativa precisamente de Kate Raworth y que habla de precisamente este espacio seguro y justo para la humanidad, con una base social, que es la imagen que están viendo ustedes al centro de la pantalla, en donde esta base social debe ser salud, alimentación, agua, ingresos, educación, resiliencia, participación, empleo, energía, equidad social y equidad de género, y por supuesto también un techo medioambiental, considerando en primer lugar la emergencia climática, el cambio climático, el consumo de agua dulce, cambios en el uso del suelo, entre otros elementos. ¿Ya? El desafío por lejos del siglo XXI de la humanidad, de todos los que nos toca vivir en estos tiempos, es satisfacer las necesidades de todos los que vivimos en este maravilloso planeta, dentro también de los medios que puede ofrecer el planeta. ¿Ya? El crecimiento infinito, per se, eso es una utopía. ¿Ya? Eso tenemos que comprender y tenemos que entender de que a pesar de que nuestros sueños puedan ser infinitos, también tenemos que entender de que el planeta precisamente puede entregar recursos y tiene recursos finitos. ¿Ya? En otras palabras, para garantizar que nadie se quede corto en lo esencial de la vida, desde alimentos, desde vivienda, desde atención médica, pero también de una voz política, que es necesario, por supuesto, recalcar, no debemos perder el foco de que no podemos sobrepasar nuestra presión, los límites que tiene precisamente la Tierra, los sistemas de soporte vital que enfrenta la Tierra, ¿ya? De los que nosotros dependemos, o también denominados servicios ecosistémicos.
¿ya? Desde un clima estable, desde suelos fértiles, desde una capa protectora de los cielos invisibles denominada capa de ozono, entre otros elementos. Este DANAT de los límites sociales y planetarios de Kate Raworth es un enfoque lúdico, pero también al mismo tiempo es un enfoque serio para enmarcar este desafío, ¿ya? Y actuar como una brújula para el progreso humano en este siglo, que, le vuelvo a repetir, es un tremendo, tremendo desafío. Pasamos, por supuesto, de lo que significa la economía lineal, que es básicamente extraemos recursos naturales, los transportamos, los manufacturamos y después los descartamos, ¿ya? Generando residuos, residuos y residuos. Tenemos que ser también capaces de entender de que nuestro sector tiene una cadena de valor tradicional, ¿ya? En donde utilizamos recursos, también principalmente naturales. El turismo necesita de bienes naturales o bienes culturales o una combinación de ambas para poder funcionar. Se abastece, en algunos casos se realiza algún tipo de manufactura y después al final del día existe un consumo, ¿ya? Generando en todos estos momentos desperdicio de recursos. Por lo mismo, está la posibilidad de avanzar precisamente en una economía circular, considerando en primer lugar de que los seres humanos somos el único elemento de la naturaleza que genera basura, ¿ya? Un ejemplo muy rápido. Cada latinoamericano genera en promedio 1 kilo de basura al día y la región latinoamericana en conjunto genera algo así como más de 541.000 toneladas diarias, ¿ya? Algo así como un 10% de la basura mundial. De acuerdo, por supuesto, a las cifras más recientes, que por lo demás, cifras más recientes son todas prepandémicas, ¿ya? Estos últimos 2 años también hemos tenido déficit de cifras y por supuesto de investigación, así que ahí también tenemos una necesidad de generar datos tan pronto como sea posible. Esta gravedad de generar basura y ser responsables del 10% prácticamente de la basura mundial, nuestra querida América Latina, también hay un elemento ahí que está un tanto escondido, que es la explotación de recursos, ¿ya? Hoy día, 2/3 de los habitantes del planeta vivimos en una ciudad o en un entorno urbano, ¿ya? Y tomamos de la naturaleza todos los materiales que necesitamos para construir hogares, para construir este mismo computador en el cual estamos teniendo esta videoconferencia, hospitales, carreteras, qué sé yo, ¿ya? Esta urbanización, ¿ya? Sin ningún tipo de control, por supuesto, ha aumentado al mismo tiempo la demanda de bienes de consumo, ¿ya? Es decir, lo que pasó en el siglo XX, nosotros cortamos, perforamos, excavamos, cosechamos 34 veces más materiales de construcción que en el siglo anterior, 27 veces más minerales, 12 veces más combustibles fósiles y 3.6 veces más biomasa que en el siglo XIX, ¿ya? Realmente el siglo XX fue un año de extracción brutal de recursos naturales y nosotros, insisto, del sector turístico también lamentablemente formamos parte de esto. Entonces, cómo puede el sector MICE y el sector turístico en su conjunto puede avanzar hacia una economía circular? ¿Ya? Bueno, primero comprender cuáles son los principios, priorizar los recursos regenerativos, ¿ya? Asegurarnos de que los recursos renovables, reutilizables y no tóxicos se utilicen de manera eficiente. En segundo lugar, preservar y extender lo que ya está disponible. En tercer lugar, utilizar los desechos eventualmente como un recurso, ¿ya? Desde el punto de vista de los flujos de residuos como fuente de recursos secundarios. En cuarto lugar, diseñar para el futuro, ¿ya? Básicamente es crear mayor valor, ¿ya? Y alinear los incentivos a través de modelos de negocio que se basan en interacción entre producto y servicio, ¿ya? Algo que también nuestro sector puede trabajar de manera más interesante. El quinto, colaborar para crear valor conjunto, ¿ya? El sexto, repensar los modelos de negocio, ¿ya? Y el séptimo, incorporar la tecnología digital, ¿ya? Ahí, hoy día, insisto, tenemos una reunión a través de Zoom, pero también está el blockchain, también está el mundo cripto, también está el metaverso, hay todo un mundo que también, por supuesto, el turismo va a formar parte, ya forma parte. Entonces, entender de que una de las grandes aerolíneas del mundo, American Airlines, funciona con su plataforma a través de la red Ethereum, ¿ya? Es comprender que va más allá de una criptomoneda, es comprender que hay un sistema que están dando hoy día y que todos los que trabajamos en turismo tenemos que hacernos parte y conocerlo a lo menos, ¿ya? Así que la tecnología digital también forma parte de esta ecuación de lo que significa la economía circular. Y ya en el tercer capítulo de esta presentación, entiendo por supuesto que tenemos un tiempo limitado, por eso no podemos profundizar mucho más en varios temas, pero por supuesto va a estar la invitación al final de esta sesión de quedar en contacto por correo electrónico y también transmitir y compartir con ustedes información que voy a ir recolectando y de varios otros territorios. Con este tercer capítulo ya final, aquí vamos a dar algunos ejemplos de economía circular
para la actividad turística y, por supuesto, para el segmento MICE, ¿ya? Que, insisto, acá en Chile estamos recién muy lento comenzando a comprender estos nuevos modelos, estos nuevos paradigmas, ¿ya? Que por lo demás se hace complejo porque hay una necesidad también de recuperar el sector turístico y la apertura de las fronteras tanto como sea posible, tan luego como sea posible, pero también, insisto, está la otra parte de que necesitamos entender de que tenemos que ordenar la casa para el día de mañana poder recibir a nuestros visitantes como corresponde, ¿ya? Un ejemplo es lo que está ocurriendo con los empaques amigables con el medio ambiente. Lo que están viendo ahí en la pantalla es un producto bien conocido acá, por lo menos en Chile, desde el punto de vista de los amenities de los hoteles, ¿ya? Un poco más caro, por supuesto, pero alpaca y esa botellita son productos que son reciclables, biodegradables, no son testeados en animales, son compostables, y algunas precisamente industrias están tomando este tipo de ideas y están probando nuevos materiales de empaque para sustituir el plástico de un solo uso, ¿ya? Acá en Chile hace ya unos años atrás precisamente fuimos los pioneros desde el punto de vista de las bolsas plásticas, de la no utilización de bolsas plásticas por ley, ¿ya? Y ahora precisamente estamos trabajando con la eliminación del plástico de un solo uso. Es complejo, es una tarea titánica, ¿ya? Porque en el día a día, por supuesto, el plástico está presente en nuestras vidas. No obstante, también hay una nueva generación de profesionales y de mentes jóvenes que están probando nuevos mecanismos, nuevas plataformas para usar opciones más amigables con el medio ambiente para detener el vertido de plástico. Y hay muchas compañías, por supuesto, y hay muchos ejemplos de que están intentando sustituir el plástico por, como el caso de la imagen que están viendo ustedes en la pantalla, de elementos biodegradables, ¿ya? O compostables, o todo lo que significa que no se considera como un desecho propiamente tal. Otro elemento puede ser la decoración baja en huella de carbono. Por ejemplo, lo que significa la decoración y el mobiliario al interior de un hotel, ¿ya? Puede significativamente reducir la huella ecológica y aplicar economía circular con la reutilización de materiales de construcción, ¿ya? Algo que también está muy de moda acá, por lo menos en Chile, tiene que ver con el uso de los pallets del sector industrial, vale decir, estas fuentes de madera en donde proviene básicamente el comercio, y luego eso se recicla, es madera que se va reciclando y se generan después muebles, ¿ya? Y en algunos casos, algunos alojamientos están utilizando esta madera para su mobiliario, esa es una excelente idea. O, por ejemplo, lo que significa la alfombra o todo lo que significa los interiores con nuevos materiales que tienen una huella de carbono más baja o que provienen de fuentes más responsables, ¿ya? Otro ejemplo, y que también lo estamos viviendo muy en el día a día, porque como les mencioné anteriormente, llevamos una sequía acá en Chile de más de 10 años. Entonces, la gestión hídrica realmente nos pega muy duro. Este año ya se anuncia que la capital, Santiago de Chile, la región metropolitana, con sus más de 8 millones de habitantes, va a enfrentar situaciones y eventos de corte de suministro de agua porque simplemente ya no hay agua. A pesar de que tenemos la cordillera de los Andes a un costado, ya está todo seco, los glaciares están destruidos también por producto de los impactos de la actividad minera, muy cerquita de la capital, Santiago de Chile. Entonces, esa es la nueva realidad, ¿ya? Esa es la nueva normalidad. Entonces, la gestión hídrica, ¿ya? Con tecnologías de filtración de agua por membrana, recuperación de aguas residuales, separación de aguas grises, aguas negras, en el caso de las aguas grises, poder generar algún tipo de humedales artificiales, todos esos elementos también forman parte de la discusión actual, ¿ya? También hacer parte a los visitantes de esta problemática, ¿ya? Con timers o con algún tipo de instrumento o elemento que permita comprender cuántos litros de agua estoy consumiendo por una ducha, ¿ya? O por un baño, cosa por el estilo. También algo que estamos intentando hacer muy rápido acá en Chile tiene que ver con la energía fotovoltaica. Todo lo que significa la energía solar, principalmente en la zona centro y norte de Chile, producto de que tenemos el desierto de Atacama, es un escenario único para precisamente generar energías renovables no convencionales a través precisamente de energía solar, pero también energía eólica, pero también está la posibilidad del hidrógeno verde, ¿ya? Que también estamos precisamente explorando esos mecanismos. Definitivamente los hoteles y el segmento MICE debiese avanzar en esto, pero a través de subsidios que permitan una incorporación más temprana y óptima de lo que significan las energías renovables no convencionales. Y también avanzar en lo que significa el net metering, es decir, si yo genero más energía de la que estoy consumiendo al interior de mi hotel, o de mi alojamiento, o de mi restaurante, pueda eventualmente inyectarla al sistema y por ende obtener un beneficio económico de ese surplus, de ese aumento de la producción, en este caso energética.
Y finalmente, que no es menor, tiene que ver con la eficiencia energética, gastronómica, en alimentación. Cuando hablamos de eficiencia en este aspecto, en la gastronomía, hablamos de un mejor uso de los aceites de cocina que se utilizan en restaurantes, pero que se vierten en olla y posteriormente son recicladas. Ya hay varias iniciativas en Chile que precisamente están utilizando este aceite y están trabajando de manera de prototipos en biocombustibles, que es una idea espectacular. O darle un nuevo uso precisamente a través de calefacción, con un nuevo proceso, por supuesto, entre medio de este aceite de cocina, ¿ya? Refinerías básicamente a escala local, a eso me refiero. El compostaje de alimentos también es sumamente eficiente, pero también hay empresas, aparte de realizar un compostaje in situ al interior de los restaurantes, también hay empresas que están recolectando estos mal llamados residuos, ¿ya? Y eventualmente después se puede también renovar lo que significan los suelos, ¿ya? Que han sido históricamente sobreutilizados. Por ejemplo, la pirólisis, ¿ya? El proceso de pirólisis calienta los desechos, los descompone, se produce gas natural, se produce biochar, ya que es un carbón vegetal de restos vegetales, y también ya hay algunas iniciativas acá en Chile que están trabajando en este carbón vegetal que se produce a través de esta eficiencia en la gastronomía. Es decir, todo lo que acabo de mencionar tiene que tener una jerarquía, ¿ya? De prevenir, en primer lugar, prevenir el residuo alimentario. Si no es posible prevenir, ojalá redistribuir a personas, ¿ya? Considerando, por supuesto, que la crisis del COVID-19 en Chile ha denudado una serie de problemáticas sociales. Hay mucha gente que está pasando hambre en nuestro país, lamentablemente, las ollas comunes, ¿ya? En donde grupos de personas se han unido para precisamente alimentarse también se ven, ¿ya? Y no es algo que esté escondido. En uno de los países que nos vendíamos al mundo como uno de los más prósperos de América Latina, la crisis del COVID-19 ha denudado estas problemáticas. Si no somos capaces de distribuir a las personas, bueno, redistribuir a los animales y ya en menor medida, ya reciclarlo, incinerarlo con generación de energía y finalmente, si eso no es posible, generar una disposición adecuada. Lo óptimo, por supuesto, es la prevención, ¿ya? Lo menos óptimo, por supuesto, va a ser la disposición de estos residuos. También, y ya para ir terminando, tenemos que ser capaces de identificar, reducir y también compensar nuestra huella de carbono, ¿ya? Eso también es un tema que es bastante nuevo en la discusión acá en Chile, y aquí no puedo dejar de mencionar a un profesor que tuve la oportunidad de aprender muchísimo de él en Europa, el doctor Paul Peters, es una de las grandes mentes del mundo desde el punto de vista de la relación entre cambio climático, huella de carbono y turismo, y él ya el año 2017 nos entregaba un panorama bastante claro de qué significan las emisiones de la COP21 de París del año 2015 versus las emisiones de dióxido de carbono de nuestro sector, del turismo. Si nosotros fuésemos capaces hoy día, ¿ya? Hoy día, en este mismo instante que tenemos esta conversación, de poder hacer un stop y comenzar o llegar a los 1.5 grados que aspiraba París, ¿ya? De aumento de la temperatura planetaria, por ahí como el año 2040, entre el año 2040 y 2050, aún así, nuestro sector turístico, las emisiones, ¿ya? Provenientes del sector turístico, lamentablemente sobrepasarían esas aspiraciones, ¿ya? Si nosotros, como sector, como humanidad, no creyéramos en este 1.5 grados, ¿ya? De aumento de la temperatura y llegásemos, siguiésemos con esta locura de crecimiento y contaminación y generación de daño, y llegásemos a los 2 grados de aumento de la temperatura, en algún momento nosotros entre el año 2060 y 2070 nos vamos a enfrentar a un panorama bastante incierto, acelerado por supuesto por el sector turístico, a través de las emisiones de vehículos terrestres, ¿ya? Asociado también a las emisiones de transporte aéreo, que lamentablemente ha estado muy, muy lento desde el punto de vista del uso de nuevos combustibles, ¿ya? Solamente hay un par de aerolíneas y un par de fabricantes que están avanzando en motorizaciones más eficientes. Rolls-Royce con Airbus, tienen ahí Airbus como gran fabricante del mundo de aviones comerciales, junto con Rolls-Royce, están trabajando precisamente en una motorización más eficiente. El fabricante de combustibles Total ya tuvo un convenio de cooperación con la aerolínea Delta, la aerolínea estadounidense, y ya estaban trabajando precisamente en combustibles sintéticos, ¿ya? Que es un paso más allá todavía. Ya ni siquiera hablamos de biodiesel, hablamos de combustibles sintéticos, combustibles fabricados en laboratorio. Todas esas acciones son necesarias para, insisto,
frenar el desafío más importante que tenemos como sociedad humana. Si no somos capaces de avanzar al respecto, la verdad, ni siquiera es mejor que hablemos de turismo, porque vamos a tener que hablar ya más de supervivencia de la especie humana, y el turismo va a ser prácticamente un punto aparte y un elemento muy alejado de la discusión. ¿Cuál va a ser el futuro entonces? Y esto yo creo que también un cierre que tenemos que hacer y tenemos que comprenderlo todos. Una eventual recuperación de la crisis del COVID-19 presenta una oportunidad para elegir un futuro más sostenible. Todavía estamos en la crisis del COVID-19. El COVID no se ha ido, está ahí, ¿ya? Con más variantes, con menos variantes, con que nos hayamos sacado la mascarilla, pero el COVID está ahí, ¿ya? Y tenemos una oportunidad. Desde One Planet, nosotros estamos precisamente generando un mensaje de una recuperación responsable del sector turístico a través de 6 líneas de acción. Avanzar en salud pública, inclusión social, conservación de la biodiversidad, acción climática, economía circular y gobernanza y finanzas. ¿Ya? ¿Qué significa salud pública? Todos los destinos, todos los gobiernos, todos los encargados de turismo de cada uno de los territorios que apuestan por el sector turístico deben trabajar en indicadores epidemiológicos integrados al turismo, higiene más sostenibilidad asociada, por supuesto, y recuperar la confianza a través de la comunicación, comprender y expresar en un lenguaje lúdico, entretenido e interesante, fácil de comprender qué significa el sector turístico. También desde el punto de vista de la inclusión social, apoyar a los grupos vulnerables, apoyar a las MIPYMES, que lo han pasado muy, muy mal ya en los últimos 2 años, y también el turismo como un factor de apoyo a la comunidad. Desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, impulsar el valor de la conservación a través del turismo y, por supuesto, proteger lo que significa las áreas silvestres protegidas con esfuerzos concretos de conservación y también invertir en soluciones basadas en la naturaleza, como por ejemplo la energía renovable no convencionales. En acción por el clima, monitorear y reportar cuáles son nuestras emisiones de dióxido de carbono, que es una gran deuda que tenemos acá en América Latina, desde el punto de vista turístico, por supuesto, acelerar la descarbonización del turismo, que es algo que precisamente Glasgow, ¿ya? La COP26 de Glasgow explicita, ¿ya? Y también involucrar al turismo en la eliminación del carbono, que también es algo que desde Glasgow se ha lanzado al mundo. Desde el punto de vista de la economía circular, transformar definitivamente lo que significa la cadena de valor del turismo tal y como la conocíamos, priorizar la sostenibilidad alimentaria y la cercanía de lo que significa la generación de alimentos para beneficio del sector turístico y de la comunidad en su conjunto, y avanzar hacia la circularidad del plástico y definitivamente la eliminación del plástico en un solo uso. Y desde el punto de vista de gobernanza y finanzas, medir más allá de la repercusión económica. Nosotros somos muy buenos para hablar de cuántos millones de dólares deja el turismo, pero no somos muy buenos para decir cuánto ha disminuido la cesantía en nuestro sector, o cuál es el sueldo promedio de los trabajadores del sector turístico, o por qué los hombres ganan más que las mujeres en el sector turístico siendo que hacen el mismo trabajo. Para eso no somos muy buenos. Tenemos que avanzar en esos aspectos. ¿Por qué a los jóvenes le estamos pagando tan poco y tienen condiciones tan deplorables, siendo que ellos están apostando también por nuestro sector? También tenemos que ser capaces de encaminar los fondos de recuperación al logro de un mejor turismo, más responsable, y consolidar alianzas, escucharnos y llegar a puntos en común. Todo esto que le acabo de mencionar, uno puede decir, perfecto Felipe, suena muy bonito, interesante, pero ¿lo han aplicado? Y bueno, sí, lo hemos aplicado, estamos precisamente trabajando con una certificación de la Organización Mundial de Turismo, que es UNWTO Quest, es una certificación de calidad para las organizaciones de gestión de destino. Es un programa diseñado precisamente por la Organización Mundial de Turismo, dirigido a promover la calidad y la excelencia en la gestión de los destinos, ¿ya? En materia de planificación, en materia de gestión y en materia de gobernanza del desarrollo turístico. Todo lo que he hablado no puede llevarse a cabo si no tienes estos 3 elementos. Tú tienes que gobernar un destino, tú tienes que planificar y tienes que gestionarlo, ¿ya? Quest, el programa Quest, es una herramienta estratégica que permite a las organizaciones de gestión de destino implementar un proceso de mejora continua con el fin de potenciar su gestión interna y así contribuir a la competitividad y a la sostenibilidad de los destinos que forman parte de esta red, ¿ya? Así que con Quest lo que nosotros estamos haciendo es trabajar en el liderazgo estratégico de la gestión de los destinos, en la ejecución eficaz de las acciones que llevan a cabo los destinos y también en esta gobernanza eficiente. Tenemos una metodología de implementación progresiva, existe acompañamiento, por supuesto, tenemos que enseñarle a las personas que están a cargo de los destinos qué significan todos estos elementos, ¿ya? Y como resultado de este proceso, aquellas organizaciones de gestión de destino que avancen en al menos un 70% o más de criterios y estándares del programa,
se obtiene un sello, un reconocimiento de alcance mundial, que tiene una validez de 4 años, y que por supuesto forman parte también de este selecto grupo de instituciones que están apostando precisamente por un mejor mañana, ¿ya? Las OGD se benefician al implementar estrategias y buenas prácticas. Los destinos turísticos se benefician contribuyendo a su competitividad y sostenibilidad derivada de decisiones estratégicas. Los representantes del sector privado se benefician ya que se fortalecen las capacidades de gestión en el territorio. Los turistas se benefician ya que podrán llegar al día de mañana a un destino donde la calidad turística es un aspecto estratégico. Y esto nosotros lo planteamos precisamente y se lo dije hace un minuto atrás, para el mayor destino turístico en Chile. La región de Valparaíso recibe a millones de visitantes anualmente. Aún así, con pandemia, nosotros tenemos destinos acá, algunos, por ejemplo, el litoral de los Poetas, que es donde precisamente yo vivo, ¿ya? Que es en la costa del Pacífico, acá a cerca de 1 hora de Santiago, de la capital, y recibimos más de 1 millón de visitantes. Para un territorio tan pequeñito, más de 1 millón de visitantes en un tiempo delimitado de tiempo es una brutalidad, porque se satura todo, ¿ya? Se satura absolutamente todo lo que ustedes pueden imaginarse, desde las carreteras, desde el recurso hídrico, desde la electricidad, todo, ¿ya? Y nosotros precisamente planteamos este elemento a este plan estratégico de desarrollo turístico al año 2025 de la región de Valparaíso, y la verdad estamos avanzando bastante bien porque tenemos estas áreas clave de actuación y queremos precisamente mejorar continuamente. A nivel mundial, este es el quinto proyecto, ¿ya? Que está trabajando la Organización Mundial de Turismo. Ya en el pasado hemos trabajado desde el punto de vista de UNWTO Quest con la Agencia Córdoba de Turismo en Argentina, con Punta del Este Convention and Visitors Bureau, que es una iniciativa muy interesante también, en las Américas en el norte con Thompson Okanagan Tourism Association en Canadá, y en España con la Fundación Mallorca Turisme, que también forma parte de la red Quest. Y en Ecuador, también nosotros hace poquitos días atrás hicimos el lanzamiento de un trabajo muy entretenido, muy interesante, con el apoyo precisamente de la AHK y de la Cámara Ecuatoriana Alemana de Comercio, ¿ya? Y con el programa Business Scouts for Development, precisamente con Green Destinations, que es la fundación a la cual yo represento acá en Chile, en donde lanzamos precisamente un curso de fundamento del turismo sostenible y la gestión de destinos para precisamente destinos ecuatorianos, ¿ya? Así que estamos muy contentos también del trabajo que llevamos a cabo a nivel mundial con Green Destinations. Más de 400 destinos en el mundo se han visto beneficiados con algunos de nuestros programas. Somos por lejos la fundación con mayor impacto a nivel mundial, positivo por supuesto, que desde Taiwán, desde Filipinas, desde Ecuador, desde Chile, desde Estados Unidos, Europa, qué sé yo, estamos precisamente impulsando esto, ¿ya? Así que también ahí la invitación a que puedan conocer más, porque estamos trabajando precisamente en Ecuador, y queremos seguir haciendo estas instancias, en este caso con la cooperación alemana. Los destinos turísticos más competitivos entonces del mañana serán aquellos en donde la sostenibilidad sea considerada como el mínimo aceptable. El tiempo nos dirá si tomamos esta oportunidad para bien o si nos equivocamos, como es lamentablemente tan recurrente en la historia de la humanidad. Muchísimas gracias una vez más a todos los que nos acompañaron. Quisiera agradecer nuevamente a Antonio, a todos los amigos del CIDE, y cualquier duda, consulta, por supuesto, ahí yo les dejo mi correo, ¿ya? Y encantadísimo, por supuesto, de poder acompañarlo en una futura oportunidad. Que tengan una muy buena jornada, quedo siempre disponible a responder preguntas si es que hay alguna instancia al respecto. Muchas gracias, que estén muy bien.